Ahora ya. A ver, así. Vale. Bueno, pues a ver, con ese despiste pues vamos a recordar pues estas otras construcciones que hemos ido señalando. De Alvar Alto, primeramente el Ayuntamiento de Saint-Gonçalo, ordenado pues en torno a un patio, como si fuera una suerte de claustro medieval, integrando nuevamente el edificio en el medio natural, incluso pues empleando jardineras y césped que trata de imitar pues, a los bosques, a los prados de la zona. Aquí pues nuevamente vemos las imágenes, tanto del interior, perdón, del exterior como del interior del edificio. Luego el caso de la casa experimental de Murat Salo, también, que nuevamente vuelve a ordenar en torno a un patio, con esas singulares cubiertas a dos aguas, que lo que buscan es recoger, aprovechar el agua de las precipitaciones en vez de desaguarla hacia las fachadas. Y donde en el interior pues nos vamos a encontrar con el uso de la madera. En los interiores, al tiempo que también pues, se va a buscar un espacio pues, cálido, diáfano, por medio también del empleo de ventanales, aunque en este caso no tan amplios como en el caso del Ayuntamiento de Saint-Gonçalo. Bueno, fruto de esos encargos oficiales que va a recibir el autor, pues nuevamente nos vamos a encontrar con un edificio universitario, en este caso la Facultad de Pedagogía de Ibasquira, donde, entre otros espacios, pues también otra vez nos vamos a encontrar con un auditorio, fruto también de ese afán práctico y funcional, pues va a recurrir al ladrillo como material de construcción, combinándolo con el vidrio, con el metal, con el hormigón en algunas áreas. A diferencia de lo que ya hemos visto con anterioridad, pues en este caso los edificios se van a ordenar en una suerte de U que de todos modos se va a ensanchar hacia el fondo de las construcciones para crear esa suerte de claustro universitario que acoja todas las construcciones. Naturalmente, pues en la facultad pues, va a haber diferentes espacios destinados a aulas, despachos, también las áreas administrativas y nuevamente otra vez el propio auditorio de la facultad. Hemos visto con anterioridad la vivienda de Aalto en Helsinki y claro, pues ya podéis imaginar que fruto de su prestigio y de la importancia que había ganado con el tiempo, pues desde luego que su vivienda no le podía valer como estudio, tenía que contar con un espacio propio. Así que por tanto diseña su propio estudio donde curiosamente pues, va a combinar la curva con líneas rectas, como podéis observar también en la fachada, y donde pues, también van a estar presentes pues, elementos propios de la arquitectura moderna, como nuestras ventanas en horizontal. En esta época, ya en la década de 1950, 60, también en los años 70, a Aalto pues, le va a interesar la construcción de edificios en alturas y fundamentalmente lo que va a realizar son edificios de apartamentos. Estos bloques de viviendas pues van a ser levantados por el arquitecto con unas características distintas de edificios de este tipo que había levantado pues, los otros arquitectos racionalistas, como en el caso del propio Le Corbusier.
En la propia Berlín pues van a trabajar arquitectos de prestigio, incluido Le Corbusier, también naturalmente Gropius. Le digo que naturalmente pues era alemán y va a trabajar también Al. Además, pues estos arquitectos van a trabajar en un distrito muy concreto, en un área muy determinada del Berlín occidental, con lo cual él va a trabajar en el sector de Hansavierte, diseñando este edificio. Donde podemos observar que presenta características distintas de las unidades de habitación del Le Corbusier. En primer lugar, están presentes los pilotes en la parte inferior para dejar libre tránsito a los peatones y ser aprovechable como lugar de aparcamiento. No. Vemos que tiene, digamos, una suerte de sótano sobrelevado. Bueno, posiblemente pudiera ser un lugar destinado a trasteros o a un espacio de cualquier otro tipo de uso, pero evidentemente nosotros no podemos pues, pasar por debajo del edificio, no podemos atravesar la planta baja. Luego además, las unidades de habitación tienen una planta rectangular y sin embargo, pues, como vemos en la planta tipo de este edificio, la distribución de los apartamentos es de esta manera, presenta por tanto una planta asimétrica, aunque busca, digamos, racionalizar los espacios en el interior, pues la disposición, digamos, que no responde a ese módulo geométrico, a esos módulos geométricos. Además, por si fuera poco, también va a jugar con la propia disposición, adelantando y retrasando elementos. Todo ello, pues también teniendo en cuenta pues, que va a utilizar amplios ventanales para iluminar el interior, va a recurrir a terrazas que favorezcan, pues, aparte del asoleamiento, la ventilación, pero también la propia vida familiar hacia el aire libre sin abandonar la vivienda, como habían hecho otros constructores, como podéis observar en el edificio. Luego, de todas maneras, lo veis así en blanco y negro, no penséis que lo han derribado o algo por el estilo, que puede encontrar fotos mejores, de todas maneras. Fotos mejores que fuera de color, quiero decir. Curiosamente, esta época también va a ser un momento en el cual el arquitecto va a realizar iglesias, va a realizar construcciones religiosas. La primera y la más destacada va a ser la iglesia de las Tres Cruces, en la localidad de Boxenisca. Bueno, los nombrecitos de las plazas. Bueno, aunque el edificio, pues, lo idea, pues, de todas maneras, también respondiendo a criterios funcionales. De hecho, pues va a ordenar espacio simplemente en una nave donde va a buscar tanto la calidez como la diafanidad, pero también en cierto modo pues va a haber referencias al pasado. Al fin y al cabo, pues en este espacio pues vemos estas formas y luego, digamos que ilobuladas como si fueran una suerte de falsos ábsides que nos pueden recordar a las iglesias del pasado. Luego, además, también va a haber otro elemento que va a destacar especialmente la construcción,
que es el campanario. Ahí ya nos vamos a encontrar con un ejemplo en el cual, rompiendo con los criterios funcionales de integrar la construcción en el espacio natural, pues por el contrario va a buscar la monumentalidad, al significar ese elemento de la construcción. Luego también nos puede llamar la atención otra cosa, y es acerca de la planta. Bueno, va a combinar las líneas rectas con las curvas, también incluso en la propia cubierta. Pero al fin y al cabo, ¿por qué pensáis que a Aalto va a pensar en un edificio, digamos, que se ordena tal que así? ¿Por qué se va estrechando hacia la cabecera? Porque es la manera que también tiene de acercar a los fieles precisamente hacia el altar, hacia la zona donde se está practicando la liturgia. Bueno, ahí tenéis imágenes del exterior, donde podéis apreciar pues, perfectamente el campanario. Y donde va a jugar pues, también con los colores. El color metálico de las cubiertas, por un lado con el blanco de las paredes realizadas en hormigón. Ahí tenéis una imagen del interior, en este caso pues, el órgano, así como estas formas que nos encontramos aquí, se encuentra pues, en la parte superior, digamos que va a jugar con esa suerte de espacio a modo de coro alto, que por un lado pues, no entorpece la liturgia, pero que también pues, buscar que la distracción sea, digamos, lo menor posible por parte de los fieles. Es decir, siempre, si estás a un lado, digamos que puedes girar un poco la cabeza. Si el órgano está detrás, aparte de que la sonoridad es distinta, pues claro, por menos de nada te vas a girar y te vas a poner de espaldas al altar. Bueno, luego, claro, ¿por qué se llama la iglesia de las tres cruces? En fin, bueno, un chiste muy fácil, algo así. Bueno, en la Casa de Cultura de Helsinki, otro edificio oficial que nos vamos a encontrar en la capital, nos encontramos con dos edificios, uno destinado como teatro y auditorio y otro que viene a ser una construcción con espacios polivalentes, es decir, con salas destinadas a ser despachos, salas de reuniones, aulas, etcétera, etcétera. Y claro, también para constituir una suerte de patio, pues va a recurrir a elementos que sirvan de cerramiento visual, digamos que insinuándolo en vez de poner, digamos, un límite físico por medio de un muro. Claro, sería pues por un lado esta larguísima marquesina que nos encontramos en el exterior y una serie de pilares circulares que se encuentran en este espacio entre los dos edificios. Cuanto al auditorio, pues ahí tenéis el espacio, además de todos modos pues las sillas se pueden desplazar, se pueden mover. Bueno, no es la imagen que yo os quería poner, evidentemente, pero yo he visto una fotografía de este espacio mientras estaba teniendo lugar un evento deportivo de artes marciales mixtas. Así que claro, habían retirado pues, parte de las sillas que había aquí y habían colocado otras sobre el escenario.
Bueno, el centro urbano de Seinäjoki, Aalto va a idear a una escala mayor lo que había realizado en Seinäjoki. No solo va a construir el ayuntamiento, sino que además también va a realizar otras construcciones. Va a diseñar una biblioteca, va a diseñar también una iglesia, en un espacio que también está ligeramente elevado. De todos modos, este conjunto posteriormente va a ser complementado con edificios realizados con posterioridad. Bueno, a ver si se carga la imagen. De todos modos. A ver. No carga. El urbano de Seinäjoki. Otra vez lo voy a intentar. A ver, por fin. Bueno, diseña, digamos, una suerte de gran plaza pública, combinando áreas ajardinadas con las construcciones y levantando la iglesia en el punto más elevado. ¿Qué es lo que va a realizar? Pues la iglesia que ya he citado, nuevamente con un campanario muy destacado, el ayuntamiento, cuyos elementos nos pueden recordar también al ayuntamiento de Seinäjoki, solo que en este caso vamos a ver que utiliza pilotes en la planta baja, y la biblioteca. Pero luego ya con posterioridad se van a levantar otros edificios como, por ejemplo, nuevamente otra biblioteca que es la biblioteca. Bueno. De estas construcciones, bueno, por un lado está el ayuntamiento, donde curiosamente nos vamos a encontrar otra vez con unas escaleras que forman parte de un jardín, pero donde van a estar presentes estos pilotes que permiten salvar el desnivel donde se encuentra parte del edificio. Luego ya esta sería la parte correspondiente a la biblioteca. Mientras que estas imágenes corresponderían a la iglesia de la Cruz de Risti en dicho centro urbano. Que se cuenta que, de todos modos, pues tenéis junto a estas fotografías esta iglesia realizada en la ciudad alemana de Wolfsburgo, la iglesia del Espíritu Santo. Bueno, hay que señalar de todos modos que, claro, muchas ciudades alemanas, pues en la Segunda Guerra Mundial, pero también debido al desarrollo económico en los años 50, 60, pues vivieron pues una etapa de construcción, al tiempo pues también de reconstrucción acelerada, con lo cual pues también muchos arquitectos de la época, tanto alemanes como extranjeros, trabajaron en diferentes ciudades alemanas. Claro, digamos que cuando uno pues piensa en dicho país y piensa, digamos, en ciertas localidades industriales, pues digamos que en muchas ocasiones pues pueden parecer, digamos, por decirlo simple y llanamente, feas, digamos, pero
curiosamente es donde en ocasiones nos vamos a encontrar pues, con esas propuestas más novedosas en cuanto a lo arquitectónico en comparación con otras localidades germanas. Lo digo porque, claro, en el caso de Wolfsburgo, pues no vivió unos bombardeos, digamos, tan atroces como en el caso de otras ciudades, pero claro, el grado de destrucción de la ciudad fue muy importante durante la guerra. Luego ya con posterioridad la ciudad creció mucho, al amparo también de una de las empresas más conocidas de Alemania, no sé si sabéis cuál es. Siendo la ciudad Wolfsburgo, ¿qué creéis que está? El Volkswagen. La sede de Volkswagen, naturalmente pues también hay factoría. Así que claro, pues, aunque Wolfsburgo digamos no es una ciudad muy poblada, sí que es una de las ciudades pues, con mayor nivel de vida, con mayor renta per cápita que hay en dicho país. De ahí que pues, pudieran contar pues, con fondos suficientes para hacer edificios más que significativos y también pues, encargar pues, propuestas a ciertos arquitectos como Aalto en una ciudad como esa. Bueno, también va a trabajar en Wolfsburgo realizando su centro cultural, el cual veis ahí, donde nuevamente va a recurrir al uso de pilotes a modo de soportar. Al fin y al cabo él no rechazaba su uso, pero digamos que no va a utilizarlo de la manera en la cual pues, lo proponían los arquitectos del movimiento moderno. También en este caso va a recurrir a una planta asimétrica, jugando además pues, con una disposición poligonal en la planta, como podéis observar ahí, aquí. También contando con diferentes espacios en un edificio que cuenta con 2 plantas. Aquí además pues, podéis comprobar que cuenta con un pequeño auditorio. Bueno, lo más parecido que hizo Aalto a un rascacielos es lo que veis en la imagen. El edificio de apartamentos en el distrito de Neueval, en Breve. En el edificio, pues curiosamente, como podéis ver en la planta tipo, Aalto va a disponer las viviendas, digamos, en una suerte de abanico, es decir, las va a disponer hasta cierto punto de una manera radial. Este sería el pasillo de distribución. De ahí que la fachada nos la encontremos pues, ligeramente curvada y ondulada, mientras que en la parte posterior nos encontramos con líneas rectas. Luego además, bueno, pues esta sería la escalera del edificio. Aquí con qué nos podíamos encontrar en estas otras áreas. Esto que puede ascensores, pues cuartos. Luego también pues cuartos que podrían servir de almacén. De todos modos, además por cada planta también cuenta con una suerte de salón a modo de espacio comunitario, un lugar que puede ser, digamos, una suerte de espacio de recreo, de encuentro. Al fin y al cabo, pues darnos cuenta, era el año 1962 cuando se terminó de construir el edificio. No todas las viviendas tendrían televisor, así que digamos que era una manera de que
era una manera de que los habitantes de dicho edificio tuvieran un lugar de encuentro, un espacio comunitario dentro de la propia vivienda. Bueno, otras propuestas semejantes serían los apartamentos Villa Tormin y Basquina y el edificio Sonburg en Lucerna, Suiza. Claro, teniendo en cuenta, pues además la propia naturaleza, la propia climatología de cada lugar, pues en el caso del edificio de Lucerna las terrazas son amplias, como podéis comprobar, mientras que en este caso pues los acristalamientos son más amplios para mejorar el asoleamiento del interior. Luego, de todas maneras, creo recordar que sí que hay terrazas en la parte contraria del edificio. Bueno, otro de sus encargos oficiales en Helsinki va a ser el auditorio de Finlandia, o Finlandia Hall, donde en este caso va a buscar la monumentalidad del edificio, el destacar su exterior, también curiosamente buscando integrarle dentro del espacio natural. Alto tenía que realizar un edificio de uso polivalente, es decir, que no solo tenía que contar con un auditorio, sino que también debía de contar con diferentes salas, espacios para diferentes usos. Pero luego ya en el exterior pues va a tratar de destacarle, más que en la fachada de acceso, donde nuevamente nos vamos a encontrar con un pórtico, con la correspondiente marquesina, tal y como hemos visto en la Casa de Cultura de Helsinki, sino sobre todo pues para tratar de destacar la propia construcción en la portada, en la fachada posterior, la que da pues precisamente hacia el río, más bien hacia la marisma. Bueno, y luego ya por último, cabe citar esta construcción ósema, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Riola, una localidad italiana, donde van a estar presentes elementos orgánicos y también prácticos y funcionales. Bueno, nuevamente vemos como idea del espacio de la iglesia, con una única nave que se va estrechando hacia el interior, pero por otro lado también tenía que adaptar el edificio al terreno. Al estar construido parte del edificio sobre un desnivel, pues tenía que planear una estructura aterrazada hacia un lateral, es decir, que quedaría hacia esta parte. Y luego, por otro lado, va a buscar una iluminación cálida y diáfana en el interior del edificio. ¿Qué es lo que piensa Al? Bueno, pues claro, el edificio está en Italia. Las horas de luz y el calor que hace allí, por muy al norte que se esté, pues no es lo mismo que en Italia, pero que en Finlandia o que en Alemania, como hemos visto antes. Así que va a emplazar las ventanas en la parte superior, empleando pues estas cubiertas de hormigón de forma semicircular, al tiempo que va a emplear estos soportes, digamos, a modo de arcos, con esa forma de todos modos, digamos, tan singular, tan asimétrica, combinando pues diferentes partes, tanto curvas como rectas.
Así, por tanto, esa iluminación indirecta pues, va a permitir iluminar óptimamente el espacio interior de la iglesia. Bueno, cabe señalar que la obra fue proyectada por el arquitecto en 1966, pero cuando se inician las obras, al poco tiempo, él fallece. ¿Quién se encargó de que la obra se llevase a cabo siguiendo su proyecto? Pues su mujer. Elisa Alto será la que se encargue de que finalmente el edificio se construyese siguiendo los planes del arquitecto. Bueno, y esta ya sería la última obra. De dicho arquitecto organicista, el más famoso artista de la historia de Finlandia, y que dejó pues también pues, a importantes discípulos, como el caso del norteamericano que dirige el finlandés Saini, que ya de todos modos pues, citaremos alguna de sus obras con posterioridad. Bueno, pues vamos a empezar con el tema 10.4, no, con el tema 10.5. El tamaño. Y vamos a empezar con la imagen de una obra de uno de los pintores más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Un cuadro de Henri Matisse. Aquí lo que observamos es una obra donde está presente, digamos, un género más bien tradicional. Digamos que él continúa con las temáticas de los impresionistas y posimpresionistas. Eso digamos que no es especialmente novedoso, pero el tratamiento es diferente. Al fin y al cabo, pues, este bodegón sobre esta mesa con un mantel no nos puede recordar a un bodegón barroco, o a un bodegón de los impresionistas, o a un bodegón de Cézanne. Aquí ya nos encontramos con una pintura diferente, con un tratamiento del color y de las formas distinto a lo que hemos visto antes. Además, en esta obra hay una referencia a una de las obras realizadas por el pintor, y se trata de la primera versión que realizó de la danza. La segunda es su obra más conocida, tanto una como otra también las veremos a continuación. Si podemos. Madre mía. Es que es primero de mes. Sí, o finales. Primero. Tema 10.5, el siglo XX, (1900-1945), artes plásticas 1. ¿Pintura o de todo? Pues no solo pintura y escultura. Vamos a ver. Vamos a ver cosas, digamos, un tanto variadas y novedosas. Bueno, pues cabe señalar, digamos, los antecedentes
posteriores en el tiempo que van a llevar a la aparición de las denominadas como vanguardias históricas en la primera mitad del siglo XX. Y es que hay que señalar que la obra de los impresionistas y sobre todo de los posimpresionistas es decir, la obra de Cézanne, la de Gauguin, la de Van Gogh y la de Toulouse-Lautrec, pues no solo van a inspirar a otros artistas, sino que lo que van a abrir es nuevos caminos a nuevas formas de expresión. ¿Y hacia dónde van a encaminar el arte? Pues básicamente a que hubiera una desvinculación progresivamente mayor en cuanto a la representación en dichas obras plásticas de la realidad. Al fin y al cabo, estos artistas se van a caracterizar por una interpretación subjetiva de la realidad, que bien por motivos relacionados con la estética, como en el caso de Cézanne, o bien como reflejo de su yo interior, como vendría a ser el caso de Gauguin y sobre todo el caso de Van Gogh. En el caso de Toulouse-Lautrec, pues podía darse incluso pues, que se dieran pues, más íntimamente, digamos, esos dos preceptos. Esa desvinculación en el siglo XX, o ya más concretamente la primera mitad del siglo, se va a encaminar, digamos, hacia dos vías. O bien los artistas van a interpretar la realidad sin ajustarse a esos criterios, digamos, racionalistas que eran los modelos del arte tradicional y académico, es decir, la representación de las tres dimensiones en la pintura, representando la profundidad, los volúmenes, las luces y sombras, luego también los efectos lumínicos. Pues bien, todo eso va a ser descartado y la interpretación de esa realidad por parte de estos artistas pues les va a llevar pues, a hacer una suerte de construcción donde el color va a ser arbitrario, donde las imágenes van a ser planas y no van a tener volumen, donde no hay un tratamiento, digamos, de la luz. Digamos que eso ya había empezado pues, a
dentro de esa visión académica, cuestionado por los impresionistas. Porque al fin y al cabo, en las obras de Monet, de Manet, de Renoir, no diría yo ya en el caso de Degas, ¿con qué nos encontrábamos? Bueno, el tratamiento de la luz podemos considerar que sí que era realista, porque buscaba pues, representar pues, los efectos de la luz natural en determinado momento del día, del año, de las condiciones meteorológicas, pero lo que no estaba presente al tratar de representar una impresión era la perspectiva unifocal. Claro, ya al cuestionar, digamos, ese precepto académico de cómo había que representar las imágenes en el espacio, pues los artistas van a ir cuestionando pues, otros preceptos, otras ideas. Bueno, eso por un lado. Artistas que por un lado interpretan la realidad de manera subjetiva, tratando, pues, por un lado de que esas representaciones se ajusten a determinados criterios estéticos o por el contrario, que representen su yo interior. Y luego por otro lado va a haber artistas que van a emplear la pintura buscando las posibilidades plásticas de las líneas, las formas y el color sin hacer ningún tipo de referencia a la realidad. Es decir, van a ser artistas que van a abandonar las representaciones figurativas y se van a encaminar hacia la abstracción. Bueno, fruto, digamos, de esa interpretación que van a hacer estos artistas en sus obras de arte, pues tenéis aquí una. Bueno, Van Gogh pinta esta iglesia en la localidad de Auvers-sur-Oise, una localidad en la que él vivió en sus últimos meses de vida. Estaba cerca, un pueblo que estaba cerca de París. Bien, pinta la iglesia del pueblo. La pinta así. La iglesia es esta. ¿Se asemeja? Bueno, podemos pensar que se parece, pero no es una representación en la cual Van Gogh trata de representar fielmente la iglesia. Él ondula las formas. Está muy bien. Y de hecho, pues el hecho de que las cubiertas, los elementos del edificio estén curvados, al igual que otras partes de este paisaje, pues lo hace pues, con un fin determinado, no con el fin de representar fielmente dicho lugar. Porque al fin y al cabo pues, responde a una visión subjetiva del arte en la cual pues, la iglesia le sirve como pretexto. Bueno, a su vez, hay que señalar que las innovaciones tecnológicas también influyeron en el arte. Entre todas las innovaciones que fueron apareciendo en el siglo XIX y también en el siglo XX, sin lugar a la duda, fue la fotografía la que tuvo más influencia sobre las artes plásticas. Bueno, la fotografía de todos modos se fue perfeccionando con el paso del tiempo y esas imágenes iniciales a través de una cámara oscura pues se fueron perfeccionando hasta la aparición de la película fotográfica y claro, pues eso permitía pues un menor tiempo de exposición, permitíamos poder hacer un mayor número de fotografías.
tijeras, etcétera, etcétera. Pero, de todos modos, ¿por qué la aparición de la fotografía tuvo una enorme repercusión sobre las artes plásticas y muy especialmente sobre la pintura? Bueno, pues porque, aunque fuese en blanco y negro, la fotografía podía representar fielmente la realidad. Hasta ese momento, las artes plásticas habían tenido pues, como objeto que pues, representar fielmente dicha realidad. Así que claro, si una innovación técnica era capaz de hacer ese elemento y además en un periodo de tiempo más reducido, pues en tal caso la pintura, el dibujo, la escultura tenía que replantearse cuál era su finalidad. Así que claro, los artistas, ¿qué es lo que van a pensar? Que si al fin y al cabo pues, con las fotografías se podían hacer reproducciones fieles de lo que los fotógrafos tenían delante de sus ojos, pues en tal caso los pintores, escultores, grabadores, etcétera, etcétera, pues van a buscar otras formas de expresión, van a dirigir su camino hacia la abstracción o hacia una interpretación personal de la realidad. No se ve desde aquí, No sé nada. no se ven las tijeras. No se ve nada. A ver. ¿Y ahora? No se ve bien. Nada. Bueno, sí. ¿Así? ¿Ahora? ¿Ya? No, da un reflejo Eso ahí es que un no trozo que hay que da el reflejo. queda el reflejo ahí. Tiene que ver con la de Más atrás. Pero aquí, vamos, de mantenimiento. Además, también hay que tener en cuenta otra cosa. Ya veremos de todos modos cómo las innovaciones técnicas pues, van a poder permitir pues, el conocimiento de cosas que hasta ese momento no eran conocidas por el ojo humano, pero claro, independientemente de que los fotógrafos pudieran realizar retratos, fotografías de paisajes, fotografías de escenas urbanas, etcétera, etcétera, también van a poder hacer fotografías desde puntos de vista que hasta ese momento pues no eran conocidos. Bueno, nada, posiblemente, no quiere decir que fuese el mejor, pero sí que seguramente fue el fotógrafo más famoso del siglo XIX. Tenía su estudio fotográfico en París, en el Boulevard de los Capuchinos. También, pues, curiosamente, tenía buenas relaciones con los pintores impresionistas y, de hecho, pues, en su estudio expusieron dichos artistas por primera vez. Pero, aparte de realizar pues,
esas imágenes y muy especialmente retratos de personajes distinguidos y famosos de la época, pues Nadal también fue conocido por sus fotografías aéreas de la ciudad de la luz. Él se encontraba en un globo y realizaba sus imágenes de la ciudad. Digamos que era una suerte de ficción muy conocida el hecho de que en el globo estuviera el propio fotógrafo realizando esas imágenes. Claro, el globo ya había sido inventado con anterioridad, eso desde luego, pero claro, los pintores tenían el tiempo suficiente como para poder realizar un óleo a bordo, y más teniendo en cuenta todas las cosas que tenían que acarrear, pues evidentemente no. En cambio, pese a las posibles dificultades por la pérdida de calor del mismo y por los vientos, pues era más probable que él pudiera realizar una fotografía mediante la exposición de la imagen durante algunos minutos, como veis en esta imagen de París. Aquí pues además pues encontraría el Arco de Triunfo. Bueno. Luego, por otro lado, hay que señalar otra cosa, y es que estas innovaciones técnicas también van a permitir conocer realidades que hasta ese momento eran desconocidas. Claro, la fotografía permitía conocer el paisaje desde un punto de vista muy elevado. La fotografía aérea pues, va a poder conocer pues, cómo eran, por tanto, estos lugares desde un punto de vista novedoso, diferente. Pero la aparición del microscopio lo que va a poder permitir es ver todo aquello que hasta ese momento no era visible para el ojo humano. Así que claro, los microorganismos van a ser conocidos y se van a observar que tienen unas formas muy diferentes de lo que estaba la gente acostumbrado a observar en la naturaleza. Perdona, que has puesto ahí mientras. Que el microscopio, Mientras. Que el microscopio, Es que no lo vemos aquí. bueno, es que lo que tiene no sé, el cristal, el transparente. Mientras el microscopio. mientras que el microscopio permitió ¿Y qué era desconocido pues hasta ese momento? Pues por ejemplo, los organismos unicelulares. Julio César, pero yo creo que eso se puede considerar quizás más un avance científico que relación con el arte plástico. Tienes un ejemplo en eso. En el dibujo. Tenéis ese dibujo de Ramón y Cajal. Bueno, Ramón y Cajal, de todas maneras, era muy hábil dibujando, aparte de, digamos, de otras cualidades que él tenía junto con las de ser científico, pues el hecho de que tuviera tan buena mano le permitía reproducir todo aquello que estaba viendo a través del microscopio. Al fin y al cabo, pues ahora sí que se puede realizar con un microscopio
microscopios digitales, capturas inmediatas. Pero claro, antes pues no se podía coger una cámara de fotos, ponerla delante del visor del microscopio y realizar una foto a un tejido celular. Así que claro, para poder representar a las células gliales, en este caso de un ratón, pues a mi pájaro lo tuvo que hacer, su puño y letra, y claro, lo que él representa, ¿a qué nos puede recordar más? Pues más bien a una suerte de pintura abstracta. Claro, los artistas van conociendo a través de diferentes publicaciones, pues también estas formas que hasta ese momento eran desconocidas y les van a inspirar. Esas formas pues, nos pueden recordar a esos elementos filiformes, aparentemente extraños y abstractos, pero que al tiempo también vienen a estar presentes pues, en obras de Miró, de Dalí, de Tanguy, es decir, de autores surrealistas de las décadas de 1920 y 1930. Bueno, al mismo tiempo, pues hay que señalar que en la sociedad del siglo XX, y ya hemos estado viendo pues, cómo fue la evolución histórica y los cambios socioeconómicos que habían tenido lugar en aquella época, pues van a hacer que, naturalmente, tengan su reflejo en el arte. Así que las tensiones sociales. Y las crisis políticas y económicas. La industrialización que al fin y al cabo pues, había reemplazado pues, el trabajo artesanal por una producción masiva y repetitiva. El crecimiento acelerado de las ciudades, que va a hacer que las urbes vayan pasando de tener miles de habitantes a decenas de miles, centenares de miles, incluso millones. Y además, en general, los procesos de deshumanización al fin y al cabo, pues la cultura de masas hace que los individuos, las personas sean más uniformes en su mentalidad. Además, con la aparición de los regímenes totalitarios, pues se impone la razón de Estado al individuo. El individuo se ve sometido por un poder, una ideología y un poder superior. Y claro, pues a diferencia de lo que había sucedido en épocas anteriores del pasado, en un entorno pues masificado, de vida acelerada, donde el ajetreo, el ruido y los enfrentamientos sociales eran moneda común,
pues van a llevar a una visión del arte muy diferente de lo que había pasado en los siglos anteriores. Los artistas, ¿cómo van a ver el arte? Van a tener una visión, digamos, uniforme, única, estática, de lo que es la realidad que viven. Algo, pues, por ejemplo, como alguna de las obras que tenéis ahí expuestas. ¿O lo van a ver de otra manera? Negativo. No tenía por qué ser necesariamente como una visión negativa, aunque claro, dentro de estos movimientos de vanguardia, pues vamos a ver ejemplos de ello. Si digamos lo que pasa ante nuestros ojos pasa deprisa, incluso nos llegan cosas al mismo tiempo, pues ¿cómo vamos a ver la realidad? Pues como algo fragmentado y algo simultáneo. Al fin y al cabo nosotros lo observamos muchas veces. Vemos el televisor en nuestras casas y al mismo tiempo estamos pendientes del teléfono móvil. Por si fuera poco, por menos de nada, pues nos están hablando al mismo tiempo. Incluso si estamos viendo el televisor, pues vemos que hay imágenes partidas. Es decir, o informaciones que nos llegan al mismo tiempo. Sale el locutor, abajo hay una imagen más pequeña en referencia a un suceso que también está sucediendo, o está presente también otra persona. Por debajo aparecen títulos o con una información diferente. Eso es fragmentado, quiere decir así. Es decir, que a la vez nos están llegando tres cosas al mismo tiempo mirando el televisor. Si estamos con el teléfono móvil, pues al mismo tiempo que estamos, qué sé yo, leyendo el teléfono, también estamos viendo publicidad. Ya no tenemos casi ni la opción que teníamos antes con la tele. Había anuncios, pues cambio de canal. Ahora no, dices, no, ¿aceptas o rechazas las cookies? Las rechazo. Pues tienes que pagar €1. Pues entonces las acepto. Ala, pues toma publicidad. Eso os estará pasando ahora, a mí sí. Bueno, así que claro, los artistas van a tener una visión fragmentada y simultánea de la realidad, además de subjetiva. Bueno, tenéis dos ejemplos al mismo tiempo. Por un lado, además el título además nos permite hacernos una idea de visión subjetiva de Bocchioni, un artista italiano del futurismo. Pues bien, esta obra al mismo tiempo es la representación de un paisaje urbano desde un punto de vista muy elevado y también un doble retrato de una mujer, la que vemos pues, el rostro de frente y también de perfil, como si estuviéramos pensando en una mujer que se asoma a un balcón y la estuviéramos viendo reflejada en un espejo. Bueno, pues todo ello, pues digamos que aparece de manera simultánea, aparecen estos dos elementos a la vez, un retrato y un paisaje. Luego, a su vez, como ejemplo de fragmentación, tenéis esta obra cubista de Braque. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que aparece?
conocéis un violín. Bueno, también está el arco, las partituras, pero claro, reconocemos el violín, pero no nos parece la imagen real de un violín. Pero claro, la imagen que tenemos en mente de un violín, ¿cómo sería? ¿De frente? ¿De lado? ¿Inclinado? De lado. No tiene por qué. Pero claro, en una obra bidimensional, que es un cuadro, pues rompe con esa idea de representar la imagen con volumen y al mismo tiempo va a representar el volumen desde diferentes puntos de vista. Esto, pues digamos que visualmente sería imposible a no ser que movamos el violín o a no ser que no movamos nosotros. El ver esta parte inferior del mismo, a la vez que vemos las cuerdas, y vemos evidentemente fragmentadas, las propias aperturas, el lateral del mismo. ¿Y la paleta dónde está? Arriba. Redonda. Ovalada. Ovalada, arriba. La paleta está aquí. Es arriba. Ahí arriba. Es arriba. No, espera, está aquí, lo otro. Ay, es que son de Es abstracto. Ahora, ya está. Magia de Borras. Venga, así. Manifestante. Bueno, Esa bueno, pues todo ello, pues naturalmente que va a llevar también a que haya artistas que abandonen la idea de representar la realidad, ya sea tratando de representarla fielmente o interpretándola, sino que se van a encaminar hacia la abstracción. También hay que señalar que las corrientes ideológicas de la obra influyeron en los artistas, convirtiéndose pues, por un lado en ocasiones en propagandistas y en otras en fervientes críticos, cuando no las dos cosas a la vez. Bueno, acerca de la abstracción, pues claro, ¿quién es señalado como el padre de la pintura o de las artes plásticas abstractas? Pues el ruso Vasily Kandinsky. ¿Sobre quién fue el primero que realizó una obra abstracta? Bueno, pues ahí ya hay una materia de discusión, pero de todos modos comúnmente viene a ser señalada esta obra, el Talismán, como la primera pintura de esa naturaleza. El francés Seulier, un artista que formaba parte del grupo de los Nabis, un pintor vinculado al simbolismo francés y que en su momento pues, influyó en artistas tales como Paul Gauguin, realizó en una caja de cerillas esta pintura. Que claro, pues hay quienes hayan pensado en una suerte de recreación un tanto extraña de un paisaje, pero comúnmente viene a ser señalada como una pintura abstracta. ¿Por qué es hay que piensan que
esta imagen viene a ser una interpretación de un paisaje? Bueno, porque vienen a defender lo que hace es representar pues, un bosque y un camino junto a un lago o un río que se refleja en el agua. Con ese colorido pues un tanto irreal. Hay otros pues piensan simplemente que el artista empezó a extender manchas de color y por tanto realizó una obra abstracta. Bueno, luego por otro lado pues hay que tener en cuenta que en esa mitad de siglo y como nuevas ideologías van a aparecer el comunismo y también los movimientos totalitarios. Va a surgir el fascismo en Italia, va a surgir el nazismo en Alemania, por tanto pues van a inspirar estos movimientos a diferentes artistas. Así que claro, pues también nos vamos a encontrar con aquellos, aunque claro, en ese sentido no es que sea algo que no hubiera pasado en el pasado, pero lo van a realizar de una manera, digamos, diferente, y es que va a haber artistas que van a realizar obras propagandísticas, pues evidentemente en los regímenes totalitarios esto va a suceder, al estar, digamos, pues su obra al servicio del régimen comunista de la Unión Soviética o de la Italia fascista o de la Alemania nazi. Por el contrario, pues va a haber artistas pues especialmente críticos con la sociedad y la política de la época. En este caso, pues se puede constatar en esta obra de Gros, Autómatas republicanos. Bueno, por aquel entonces, en 1920, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el segundo Reich alemán había caído y se había proclamado la República de Weimar. Pero claro, la República de Weimar, hasta su desaparición con el ascenso del Hitler al poder, vivió una historia muy turbulenta. La sociedad de la época pues estaba presente pues el revanchismo, también los sectores conservadores propios de la sociedad alemana de la época, que eran además fuertemente nacionalistas y de mentalidad militarista. Y claro, pues ¿cómo va a interpretarlos a estos personajes? Pues con una suerte de seres sin alma, una especie de robots, es decir, unos autómatas que tienen siempre las mismas actitudes, que hacen siempre las mismas cosas, que repiten las mismas proclamas. Y claro, como formaban parte de la vida política de la época, pues realiza esta obra, Autómatas republicanos, donde va a representar pues, a estas figuras pues, como una suerte de caricatura de estos personajes. Es decir, les va a representar curiosamente tullidos, porque al fin y al cabo en aquella época pues, muchos regresaron de la guerra con amputaciones, también con elementos que los identifican, como la cruz de hierro o la bandera alemana, y en este caso pues este repite pues una consigna. Un dos tres hurra, pues, en vez de decir hurra o algo así, pues para jalear al político de turno o a un general, pues esto le sale literalmente de una cabeza vacía. Ahí pues quería pues, hacer pues, especial burla con respecto pues, a esa sociedad en la que él vivía, en la que él se encontraba. ¿Y ese cuadro era abstracto? ¿Pintura? Bueno, Sí. esta pues, viene a ser considerada históricamente como la primera pintura abstracta. No, pero ha dicho la primera, el paisaje. Sí, no, es que hay gente que considera que en realidad es un paisaje. Bueno, pero digo la otra. No, esto abstracto, no. Entonces, Además, ¿cubismo o cómo se puede considerar? no, es que luego veremos que es un movimiento que surge en Alemania en la década de 1920, denominado como la nueva objetividad, que viene pues, a recuperar la figuración,
porque ya había artistas que se estaban encaminando hacia el arte abstracto. Además lo hacen pues, precisamente con un carácter crítico hacia la sociedad, lo cual no quiere decir que no sean artistas de vanguardia. En unas ocasiones son más figurativos, incluso podemos decir que más realistas, y en otras ocasiones pues digamos que tienden más a la simplificación. De hecho, pues claro, al fin y al cabo, pues Gros ya sabía lo que era el cubismo, sabía lo que eran otros movimientos de vanguardia y lo tiene, pues digamos, en consideración, lo tiene en cuenta. Bueno. Todo ello bueno, pero también a un arte vinculado con la aparición de nuevas ideologías que venía a ser heredero del marxismo y los movimientos totalitarios de los artistas pensadoras influenciadas por las mismas ya sea con fines propagandísticos o, por el contrario, críticos. Bueno, todo ello llevó a la aparición de las llamadas vanguardias. ¿Y qué eran las vanguardias? Pues vienen a definirse como corrientes o movimientos artísticos que vinculaban también a personas de otros ámbitos culturales, es decir, que no solo van a ser pintores, escultores, personas vinculadas a las artes prácticas, sino que también nos vamos a encontrar con arquitectos, músicos, poetas, escritores, etc. Y que en ocasiones, es decir, que no siempre venía a suceder esto, sus bases estaban establecidas
en un manifiesto artístico. En ese sentido, pues van a ser aquellos que eran literatos los que van a redactar estos manifiestos y por tanto también al mismo tiempo se van a convertir en las figuras predominantes de dichas vanguardias, como podría ser el caso de Marinetti con el futurismo, Leandro Breton con el surrealismo. Bueno, en relación, digamos, a esa vinculación entre los artistas y esos otros personajes, pues aquí tenéis un cuadro de una pintora francesa, evidentemente pues bastante menos conocida que otros autores de la época, llamada Marie Lavensar. En este retrato de grupo, de estética cubista o más bien protocubista, ¿a quién va a retratar? Bueno, pues se va a representar ella a sí misma, al poeta Guillaume Apollinaire y aquí de perfil a Pablo Picasso. Y así de todos modos pues nos hacemos una idea de esa relación estrecha que había pues de aquellas personas vinculadas a diferentes ámbitos de expresión cultural y artística. Al fin y al cabo pues Apollinaire y Picasso estuvieron relacionados entre sí hasta el fallecimiento del poeta en 1918. Bueno, y con esto lo vamos a dejar hoy aquí.